Bienvenidos amigos. Con esta imagen y con este video cerramos la anterior propuesta de Contra el Olvido, o sea, la que salió en este canal anteriormente. Y con ella comenzamos hoy. Pero primero te pido, si no has visto el video que se publicó anterior a este, bueno, pues pasa por allí, hazte una vueltecita para que entiendas mucho mejor lo que vamos precisamente a hablar hoy. De ahí que estaríamos entonces en una segunda parte. Y a ti que llegas por primera vez, súmate. Ya sabes cómo puedes dar clic en la campanita a la derecha y ahí, bueno, pues vas a encontrar siempre la forma de que te lleguen las notificaciones una vez que oprimes el botoncito este donde está la campanita y debajo pones donde dice todas para que cada vez que publiquemos aquí te llegue el aviso. De igual manera puedes sumarte, puedes seguir en lafronteratransparente.com donde bueno, pues hay una almohadilla a la derecha que dice seguir y si le das clic también cada vez que publiquemos allí vas a tener una notificación. Pero bueno, hoy nos vamos a quedar acá en este segmento que bueno, forma parte de la continuación de la anterior. Esto que están viendo aquí en pantalla y que yo tomé de un activista cubano, Joel Riverón, un activista que si en algún momento ve este video sabe que desde esa época en que eso ocurrió allá en Banes, provincia Holguín, ya él y yo interactuábamos muchísimo en las redes sociales. Así que para Joel Riverón un saludo y sobre todas las cosas agradecerle que siga siendo infatigable en esta labor de exponer a los malvados, exponer a los represores y exponer a toda esa cantidad de seres cubanos que se prestan para seguir el juego sucio y repulsivo de la dictadura. Esto ocurrió en el momento en que la familia de Orlando Zapata Tamayo, allá en Banes, Holguín, iba al cementerio. Orlando Zapata Tamayo es un patriota cubano, un joven, en ese momento estaba sobre los 40 años y bueno, pues los que teníamos 60 o más le llamábamos joven, pero bueno, ya era un hombre maduro y perfectamente consciente de su lucha frontal contra la dictadura. Él estaba preso, bueno, llevaba ya tiempo preso y inicia una huelga de hambre para exigir derechos dentro de la prisión. Fíjense ustedes esta situación y pónganla en contexto con lo que hablábamos de la represión, porque las cárceles cubanas son cementerios de hombres vivos, como bien ha dicho Guillermo Fariñas en un libro que recientemente estaremos también presentando aquí. Él inicia esa huelga de hambre haciendo una serie de exigencias, pero todas fundamentadas en el respeto a los derechos de los presos y de los seres humanos. Su huelga, lógicamente, consistía en no comer, pero él nunca dijo, no voy a tomar agua. La represión, la violencia excesiva contra él comienza, sí, era una constante, pero en este momento, cuando él dice no voy a comer, el carcelero, el jefe de la cárcel, ordena que tampoco le den agua y ordena sacar todo lo que había en su celda de castigo, donde él se quedó en esa situación de desamparo total y en manos de los asesinos, porque hay muchas formas de asesinar que no tienen que ver con empuñar un arma, ya sea blanca o ya sea de fuego, y proyectarse contra el otro. Hablamos también del significado de las palabras y cómo a veces figurativamente también tenemos que tener en cuenta el significado de represión, pero también de asesinar. En la medida que él transcurrían los días, su madre, Reina Luisa, decidió empezar una lucha frontal en la calle, en todas partes,
y fue secundada por decenas de activistas que allá en la región oriental se trasladaban hacia Holguín a prestarle apoyo a ella. Sin embargo, cuando esta situación se vuelve tan fuerte en Holguín, la Dirección Nacional de todo lo que tiene que ver con cárceles y prisiones, que dicho sea de paso, no es más que uno de los brazos armados de el GEDO cubano, o como quieran llamarle, el órgano represor cubano, decidió y ordenó que lo cambiaran para la cárcel Kilo 8 en Camagüey. Es una cárcel que se ha conocido popularmente como Se me perdió la llave. Una de ellas, porque bueno, cárceles como esa ya hay en todas partes en Cuba, pero bueno, pues históricamente esa cárcel cuenta con miles, miles de relatos de crimen, de represión y de eh, todo lo que genera esa dictadura sanguinaria, bueno, que opera a la usanza de los comunistas también de antes. Aquellos comunistas que se han venido reformando, pero cuya esencia siempre ha sido criminal. En Camagüey también sus colegas, sus vecinos, sus amigos y un grupo nutrido de activistas opositores, fundamentalmente de la Alianza Democrática Oriental, fueron hasta Camagüey a apoyar a Reina Luisa, a apoyar a la familia de Zapata Tamayo y bueno, pues allí estaban apoyándola a ella y esto también desató una represión fuerte al punto de que Camagüey tuvo horas, tuvo días de una tensión muy fuerte, pero como en aquellos momentos, más allá de algunos cubanos que ya habían comenzado a expresarse a través de sus teléfonos en la red social Twitter. Más allá de eso, no había, como tenemos ahora, la posibilidad de en tiempo real ir noticiando lo que ocurre. No obstante, hubo muchos activistas que pusieron todo el empeño a través de sus teléfonos y también de conexiones que tenían acá en Estados Unidos y enviaban las fotos, enviaban los videos, se publicaban acá. Y bueno, pues se vivieron momentos muy tensos. Comenzó esto, fue muy rápido, comenzó a posesionarse en todas partes y ese brazo armado feroz decidió entonces llevarse a Orlando Zapata para la cárcel de la llamada Combinado del Este en La Habana, que es otro lugar horrendo. Agonizando lo sacaron de Camagüey, agonizando entró a la cárcel Combinado del Este, donde apenas pudo estar unas horas cuando ya la dictadura se dio cuenta que, bueno, ya se estaba yendo. Entonces lo sacaron a un hospital para que pareciera que había muerto en un hospital. Ya sabemos hasta dónde llega el régimen a la hora de manipular ciertas situaciones. Finalmente, todos sabíamos, todos los que estábamos en ese momento muy precisos y al tanto, sabíamos que la acción de sacarlo de Camagüey hasta el Combinado del Este en La Habana tenía, entre otras variantes, aquella de evitar un conato de protesta allá en Camagüey, hasta donde se habían trasladado decenas de activistas de los municipios de Camagüey, habían ido para allí, otros del mismo Holguín, de Santiago de Cuba, de Guantánamo. Ya les recuerdo que la Alianza Democrática Oriental, que en esos momentos estaba como uno de sus líderes principales, Rolando Rodríguez Lobaina, convocó y allá fueron todos. El resto en otras partes de Cuba vivía pendiente y estaba constantemente monitoreando todo. Bueno, este 25 de febrero en, en la zona del Memorial Martí y
el memorial a los guerrilleros y a los luchadores contra el comunismo en la zona del Escambray. En esa zona ahí se va a hacer una vigilia al caer la tarde, a la que, bueno, pues estamos invitándolos a todos para que puedan asistir allí a rendir tributo a Orlando Zapata Tamayo, pero también a, bueno, pues hombres y mujeres que en Cuba fueron víctimas de la represión e incluso a aquellos que murieron en las cárceles luego de huelgas de hambre o murieron en las cárceles por no recibir atención médica en determinadas circunstancias, ya que se las negaba el régimen y eso fue una forma también de empujarlos a la muerte. Entonces, volviendo a este tema, cuando a Orlando Zapata Tamayo, ya declarado fallecido en el hospital, recuerden lo que les dije, lo llevan al hospital para declararlo fallecido en el hospital, pero la agonía, esa parte nadie sabe exactamente en qué momento ocurrió, pero nosotros sabemos que no fue en el hospital. Bueno, deciden entonces trasladarlo hacia Banes, de donde vivía su familia, donde él era, bueno, pues hijo de esa región, y aquello se convirtió Cuba se convirtió en ese momento en un país paralizado en el sentido de que todos los opositores conocidos, todos aquellos que ya tenían de una manera o de otra eh, presencia directa y pública contra ese régimen, le convirtieron sus casas en prisiones. No los dejaban salir de sus casas y algunos los fueron a buscar a sus casas y se los llevaron para las estaciones de policía de sus municipios. Con esto les digo que en lo que el cortejo fúnebre se trasladaba hacia Banes, bueno, pues el cadáver de Orlando Zapata Tamayo, su familia, estaba secuestrado. Después de muerto, bueno, pues también él, bueno, pues causó terror a esa dictadura que secuestró a toda esa parte de los familiares que estaban en La Habana y a todos los que querían asistir a despedirlo, a todos los secuestró, a unos los enclaustró en sus casas, a otros en celdas malolientes en los distintos pueblos y a la familia, bueno, en calidad de secuestrados, los dejó llegar a la zona de Banis en Holguín, donde, bueno, pues se despidió Orlando Zapata Tamayo de la forma más triste, en el sentido de que apenas dejaban, bueno, pues llegar a algunos vecinos, muy pocos escogidos opositores pudieron llegar hasta allí. Y a la hora de darle sepultura todo fue controlado, o sea, fue el secuestro al tema de que aún después de estar en la sepultura siguió secuestrado Orlando Zapata Tamayo y su familia. Esto ocurrió unos días después en que su madre todos los domingos iba al Camposanto a llevarle flores a su hijo, a orar allí en el lugar donde estaban sus restos. Y bueno, pues iba acompañada de algunas vecinas y algunas mujeres, damas de blanco. Y bueno, difícilmente podían llegar muchos opositores a su casa. En los primeros domingos, algunos pudieron eh, caminando a campo traviesa, recorriendo muchísimos, digamos que atajos, porque Banes estaba secuestrado también. Para ir a Banes había que mostrar a la entrada del pueblecito sus carnés de identidad, y si tú no eras reconocido allí, o si tú estabas en los que ellos llaman un 21, que es la categoría que nos han dado en Cuba,
bueno, yo cuando estuve allá, ya yo no estoy allá, pero es la categoría que reciben aquellos que están en esa lista negra. Nada más en la computadora, en los registros que tenían, si eras un 21 para allá no podías pasar. Vanes estuvo secuestrado por mucho tiempo. Yo diría desde el punto de vista figurativo, pero desde el punto de vista directo, estuvo secuestrado hasta que su madre, Reina Luisa, pudo, eh, bueno, pues venir hacia Estados Unidos con toda la familia. Pero ese es otro tema que ahora mismo aquí no vamos a tratar. Vamos a tratar este porque tiene que ver con esto, que le agradezco muchísimo a Joel Riverón que lo vuelva bueno, a compartir en estos días, porque Joel Riverón en esa etapa también estaba pendiente de todo este dolor. Esto, siglo XXI, primeros al inicio del siglo XXI, ocurrió esto allá en Vannes. Y esta es la represión de la que yo hablo, la dura, la que es directo contra el individuo. Este es el acoso del que yo hablo también. En la primera parte hablé de ese acoso que se hace en las redes, que se hace desde el punto de vista eh, de Internet y también de los medios de difusión que se prestan para toda esta situación. Pero esta que está aquí, que es la dura, pura, dura, esta es la que todo el mundo refleja en su subconsciente cuando escucha el término. Pero esta en Cuba viene desde siglos, porque ya estamos en el 21, pero bueno, pues viene desde hace tiempo, desde antes del 59, solo que en el 60 esto alcanzó límites insuperables en nuestra historia. Pero este también fue el valor y el honor y la dignidad de las cubanas que allí le dijeron a todos esos perros criminales, mira, aquí estamos, ponemos el cuerpo, ponemos el rostro. Bueno, les decía que esto no es nuevo en Cuba, que esto, bueno, pues ha pasado y vamos a de pronto pasar a otro de los de las publicaciones en redes sociales que están por ahora en estos momentos también circulando y que convocan para ver una película que se llama Plantadas, que bueno, muy pronto se va a estrenar acá en Estados Unidos, pero bueno, también se va a estrenar de otras maneras en las que se puede estar, se puede mirar aun cuando vivan en otras latitudes y recoge la historia de estas mujeres que fueron víctimas de la represión, que fueron víctimas del acoso, que fueron víctimas de las violaciones, todo tipo de violaciones, no solo la sexual, porque se cometieron tantos desmanes y, bueno, pues pasaron tantas situaciones que, digamos, violaciones ahora se habla de distintas violaciones y de distintos tipos de acoso. Yo prefiero quedarme con el término sin apellidos. Aquí en este post está publicado en el perfil de Facebook del director de la película, el señor Lilo Vilaplana. Bueno, también ya trabajó con otra serie anterior, Plantados, que tiene que ver con estos capítulos de hidalguía que bueno, pues se escribieron en las cárceles cubanas. Él, bueno, pues se dice que esta película ha sido seleccionada para hacer el estreno mundial muy pronto y participar en la competencia oficial del 40 Annual Miami Film Festival. Y bueno, pues según él explica, es un homenaje a las mujeres víctimas del comunismo. Sus derechos fueron violados. Entonces, me llamó mucho la atención porque
conozco todo ese interés y toda esa fuerza del hilo al rescatar nuestra memoria, nuestra historia y al denunciar. Y como ya se hizo en el filme anterior, Plantados, y todo lo que él ha tratado de conseguir en una síntesis de un tiempo determinado con tantas historias de horror, con tantas historias también de valor. Y es difícil para un escritor, para un cineasta, para alguien que se dedique a componer todo esto, le es difícil poder llevarlo todo a un tiempo determinado o a una cantidad de páginas determinadas. Se lo digo por la experiencia propia, es difícil. Siempre se quedan hombres, siempre se quedan mujeres, siempre se quedan historias. En este póster que él ha puesto, una señora que se llama Rita M. Bento le dice, me hubiera gustado que hubieran puesto atención a la historia de mi madre, una de las primeras presas políticas, parió a mi hermano en Guanajay y no lo pudo volver a ver hasta los 7 años, siempre plantada, castigada y rebelde al máximo. Todavía tiene en su seno la cicatriz que le hicieron los chorros de agua y a sus 93 años merecía haber sido escuchada. De todas formas, sé que la película será un éxito porque narra la historia de otras presas a las cuales sí escucharon y que sufrieron mucho. Esto lo comento porque ya en el ocaso de su vida y con tantos sufrimientos y anécdotas acumuladas, se merecía que alguna de sus dolorosas experiencias fueran tomadas en cuenta. De todas formas, ella nunca ha aspirado a tener ningún reconocimiento porque la lucha que libró porque el monstruo comunista no se apoderase de Cuba es más que suficiente. Lo hizo por evitar a estas generaciones todo el dolor que nos ha tocado vivir por 60 décadas. Te admiro, madre, como mujer, como madre y como patriota. Bueno, Lilo le contesta, yo sé el gran corazón de Lilo y el gran deseo y el tesón porque todas las historias sean contadas, pero como dije antes de leer esto, sé lo difícil que es cuando se escribe un libro, cuando se hace un film, sé lo difícil que es poder contar las historias de todos. Hay que, bueno, pues apelar a los recursos de la síntesis, de la condensación y todos estos temas. Y sé que por eso, eh, cuando se hacen estos tipos de producciones, no se suele decir el nombre de él o de aquella o de otro o de otra específicamente para no ser, para, para que todo el mundo sepa que esas historias de valor se escribieron y están ahí y nos toca a nosotros escribirlas, rescatarlas. Y nos toca a nosotros ahora, bueno, pues escribir la historia de esta mujer, porque, bueno, hay mucho valor, hay mucho dolor, hay mucha sangre, pero también hay una generación aquí que todo esto se conozca. Y estoy segura que, bueno, pues la historia de su mamá, de la mamá de la señora, la vamos a recoger. Pero quiero que escuchen esta respuesta que le dio Lilo y que todos ustedes tengan en cuenta a la hora de ver estos films o de leer estos libros, tengan en cuenta, y lo hablo desde la experiencia de mis libros sobre el tema del escambray y sobre el tema de los cautivos, tengan en cuenta que son muchos y no da tiempo para todos. Lilo les responde, la idea es honrar a todas las presas políticas. No es un documental, es un film de ficción inspirado en hechos reales. Si tiene una foto de su mamá, por favor envíemela a lilovilaplana@yahoo.es. Y entonces
alguien le comenta, se llama Jesús Ramírez. Mis respeto para usted. Gracias por identificar a nuestros compatriotas y hermanos de lucha. Una vez más, gracias. No los voy a leer todos. No, no es la idea, no es acá leerlos todos. Es, bueno, pues agradecerle a Lilo Vilaplana, agradecerles a los hijos de esas mujeres y esos hombres patriotas por ayudarnos, por, bueno, pues decirnos, mira acá también. Y como siempre, recordarles a todos que estas historias no podemos dejar que nos las arrebaten, no podemos dejar que nos quiten esa parte de la historia y que nos impongan otras. No quiere esto decir que ahora las mujeres y hombres cubanos no estén, bueno, pues protagonizando momentos heroicos, pero nosotros tenemos la obligación de no permitir que estas historias queden en el olvido, porque hay historias, decenas de testimonios que el totalitarismo ha tratado de sepultar, pero nosotros somos seres que vamos, y en el caso personal, contra el olvido. Y todos podemos poner nuestro granito de arena en la lucha frontal contra esa dictadura que está ahí y que se nos ha trasladado acá y que cuenta hoy con cubanos traidores que se ponen a hacer diálogos y conversaciones y que a puerta cerrada hablan a nombre de nosotros. El nombre mío no debe estar en la boca de los que hablan de esa forma, para que todo el mundo sepa que cada cual debe hacer su historia y debe tomar su punto determinante en el lugar donde esté. Porque no importa que unos estén acá, que otros estén por allá. No importa que unos hasta hace un tiempo hayan creído la historia de una manera y ahora, bueno, pues se han dado cuenta que es de otra. Porque eso era lo que quería el comunismo, lo que ha querido siempre, dividirnos, fragmentarnos, eh, lograr que entre nosotros estemos peleándonos ahora para que le dejemos el tiempo a las malas hierbas para que crezcan, para que se reúnan. Nosotros ahora tenemos que, más que antes, tenemos que, sin el tema manido de unión y unión y unión, tenemos que analizar bien los momentos que estamos viviendo y decir, tú no eres mi enemigo, tú eres mi hermano, a ti te doy la mano, juntos vamos a buscar la libertad. Y no digo el sentido de hermano en el sentido de que tengamos que estar todos abrazados, de que tengamos que estar todos mirando hacia el mismo lugar. Aquí el tema es Cuba, la patria que sufre, y la necesidad que hay en estos tiempos de que todos, como me decía el otro día en una conversación que tuve con Miguel Miki, me decía, lo que se trata es de que todos juntos subamos la montaña.